y la verdad es que el valor de poder compartir ideas como en sala es súper rico. Y pues más con vos que no te conozco, pues a mí son amigos. Pues para los seguidores de Jueguito que no me conocen, es que nos están mostrando por TikTok, soy Pablo, me dedico a comprender la opresión, cómo se puede sanar. Pues yo la verdad hablo mucho desde conceptos que a veces no caben en la academia, en esta categoría que termina no siendo una categoría, sino la existencia sin palabras, básicamente. Y también me paro desde estas otras dos casas, ¿cierto? Desde 13 tipos de activismos con los que voy a introducir pues, como esta conversa. Y también desde las ciencias, ¿cierto? Y también un tipo pues muy desde las ciencias fenomenológicas, desde lo que es comprender la realidad, desde la existencia propia, desde el sentido, desde es lo mágico que sucede en crear categorías y cómo al crear esas categorías también podemos crear frecuencias sobre esas categorías. Entonces, ese tipo de ciencia es la que hemos conocido como ciencia, que yo prefiero decirle como el método hipotético deductivo o lo que la gente conoce como la ciencia científica, ¿cierto? Yo prefiero darle un nombre más preciso de qué tipo de ciencia es. Entonces, tengo dos temas. Primero, desde donde yo comprendo esto que llamamos la discriminación, los prejuicios, que yo lo nombro como el patriarcado, o yo no lo nombro, lo nombra Elizabeth Schussler en el año 92. Ella es una teóloga feminista y ella, desde sus estudios bíblicos con interpretación clave feminista, ella empieza a identificar que el nombre de opresión se queda cortico porque hay varios sistemas de opresión y entonces ella con esta raíz griega, ¿cierto? Kiria de señores, pero no son cualquiera, no son hombres y ya, son hombres adultos, blancos, europeos, cisgénero. Con este nombre de Kiria ella lo une con arcado de poder, ¿cierto? Y ella habla que estos sistemas de opresión se llaman kiriarcado. Entonces yo prefiero usar este concepto. Bueno, entonces primero les voy a hablar de cómo interpreto la realidad y luego de qué tipos de estudios más con el método hipotético deductivo, ¿cierto? La ciencia pura y dura. Entonces, bueno, continúo con el marco teórico. Yo prefiero usar el concepto de kiriarcado porque fácilmente se confunde la opresión. Yo recuerdo una vez, incluso con un amigo de Santa Elena, que él me decía, no, es que la presión es una cosa que se siente aquí, como una presión, ¿cierto? Es que presión, o sea, eso de que la gente le gusta hacerse la víctima, pues como que hay los LGBT, que las mujeres, ¿cierto? Entonces, yo prefiero el concepto de kiriarcado porque el de opresión es fácilmente confundible con un fenómeno que no deseo que se confunda. Y además, como existen 13 sistemas de opresión, pues que son estos que vamos a ver, prefiero un nombre que genere interrogación, como de Kiria, ¿qué? Ah, te lo tengo que explicar, ¿cierto? Entonces, más bien te lo explico y así yo no nombro el concepto de opresión y pasa desapercibido. Obviamente eso depende del público, ¿cierto? Pues yo no le voy a hablar a mi mamá del kiriarcado. O sea, yo no le voy a hablar a más de una persona del kiriarcado. Yo más bien prefiero decirle, ay, sí, hay prejuicios que a uno le duelen mucho. Pues por el solo hecho de ser gay, me pasan estas cosas, ¿cierto? Ahí yo le estoy diciendo la noción de opresión, ¿cierto? Que la noción de opresión es que por el solo hecho de pertenecer a estos grupos de la población, estas personas, o sea, básicamente el 95% de la humanidad, recibimos violencias por el solo hecho de pertenecer a ese grupo. Esa es la noción de opresión. Entonces,
si vamos a la ontología, a la esencia de lo que es el kiriarcado, en los activismos muchas veces hablamos, no, es que el problema son los imaginarios, hay que cambiar los imaginarios, las narrativas, las ideologías, ¿cierto? Entonces, realmente, el problema en sí del kiriarcado, que cuando, pues, lo digo por última vez, para no repetirlo muchas veces, siempre que me refiero a kiriarcado, estoy hablando de estos sistemas de opresión. ¿Sí o qué? Pero, ¿cuáles son los esos? Es que está muy bacana esa clasificación. Entonces, son 13 sistemas de opresión. ¿Según quién, perdón? Pues, ¿esa clasificación existe o la sacaste tú? Mira, te puedo hablar de... voy a publicar un texto de la Uniminuto en la que resumo, digamos, toda esta visión teórica es mi síntesis como activista, como pensador y específicamente de 30 autores. Principalmente Iris Marion Young, Políticas de la Diferencia del 90, un poco Bell Hooks, mucho Patricia Hill Collins, digamos también ideas de Foucault, pero Foucault es muy abstracto. También Judith Butler, pero Judith Butler es muy abstracta, ¿cierto? O sea, yo aquí quiero mostrarles un marco de interpretación práctico. Y por práctico me refiero a una implicación ética, y es que no quiero, digamos, criticar las ideas ni de Foucault ni de Butler por su nivel de abstracción. Quiero es dar un enfoque que ya no busque ser postmoderno, postestructuralista, crítico de unas ideas muy agudas, sino que yo quiero algo que cualquier persona y sobre todo activistas puedan entender para saber cómo comprendemos y transformamos el kiriarcado. Porque empecemos por esto, no teníamos un nombre para las opresiones, no lo teníamos, existía, estaba muy de moda, yo creo que todos hemos escuchado aquí el concepto de interseccionalidad, súper de moda además, ¿sí o qué? Kimberly Crenshaw es la que acuña ese concepto, pero Elizabeth Schuster, que escribe después de Kimberly Crenshaw, no se volvió famosa. Porque, claro, el concepto de kiriarcado, yo no sé por qué, de pronto no se volvió famosa porque es una teóloga. Entonces, los teólogos no caben dentro de los activismos disidentes. No estoy diciendo que no se pueda, pero estoy diciendo que es lo que ha pasado, ¿cierto? Cuando uno habla no sé, estudios bíblicos, es como Nea, ¿usted qué hace aquí? Aquí no hablamos de la Biblia, estamos en contra de la Biblia, ¿cierto? Entonces, creo que esa es una razón por la cual este concepto no se ha vuelto popular. Y, volviendo al tema, sí, el marco que aquí les quiero mostrar es un marco práctico. El kiriarcado son 13 sistemas de opresión. Cada uno de estos sistemas de opresión, ¿cierto?, se basa en unas ideas que producen unos efectos secundarios en estas personas, infligido no siempre, pero casi siempre, por la visión de este grupo de personas. Pero como verán aquí, o sea, esto, claro, un modelo simplifica terriblemente y hermosamente la realidad. Terriblemente, porque ustedes van a decir, Pablo, entonces, pero es que no todos somos privilegiados, no todos somos minorizados. Obvio, esto es un modelo, ¿cierto? Es un modelo como para organizar la realidad. Pregúntense, pues, por ejemplo, yo, ¿cierto? O sea, cada uno de nosotros está inscrito y ahí sirve mucho el concepto de interseccionalidad en múltiples grupos de privilegio y de grupos minorizados. En mi caso, ¿cierto? Aquí, acá, socializado acá. La verdad, en la mitad de acá, en Canadá, era súper latino, por eso son personas racializadas, depende del contexto. Pero acá, fue un poco más como blanco. Socializado acá, pero identificado acá,
Y digamos que cierto, todos estamos en estos dos grupos, pero dentro de los grupos minorizados hay un subgrupo y son las personas activistas o activistas. Cierto, de los grupos minorizados nacen activistas por un proceso de lo que hablábamos de la otra vez parchando, de conciencia de el quiliarcado existe. Haciéndolo ya hemos nombrado como quiliarcado, nadie lo nombra como quiliarcado, la verdad. Ayúdenme a crear hashtags quiliarcado, por favor. Justo porque somos conscientes de este fenómeno que no ha sido nombrado. ¿Cierto? Ha sido nombrado como matrices de opresión, matrices de dominación, por Patricia Hill Collins. Pero creo que primero identificas el asunto de pertenecer a un grupo minorizado antes que la opresión que te genera pertenecer a ese grupo, ¿no? Sí, sí, como soy gay, antes de decir existe el heterosexismo. Exacto. Ajá, excelente. Total, es que para nosotros, nosotras y nosotres es más accesible la categorización social, saber que pertenecemos a este grupo sin ser nombrado como minorizado. Porque cuando lo nombramos como minorizado, estamos entendiendo todo el marco conceptual, teórico, empírico de cómo funcionan las opresiones. Pablo, primero, ¿tú prefieres como hablar así de corrido y luego? No, sí, dime, pregúntame. Este asunto que tú ves de los activistas, lo ves como un subgrupo de los grupos minorizados. Y de un subgrupo de los privilegiados que son los aliados, o aliadas y aliadas. Ah, ok, eso te iba a preguntar, porque existen también activismos desde lo heterosexual, desde lo católico, Sí, desde lo... Sí, pero ¿de dónde nace la conciencia del activismo? ¿En cuál de estos dos grupos? En los No dos. sé, ¿qué es el activismo? En la historia. ¿Qué es el activismo? Bien, muy buena pregunta. Listo. El activismo lo voy a definir provisionalmente como una comprensión epistémica. De ahí nace, de una comprensión epistémica de que el quiliarcado existe. Y en específico, el sistema de opresión en el que uno está interesado en empezar a comprender. ¿Cierto? El activismo no puede surgir si no hay una conciencia de la opresión. Pero en el caso, por ejemplo, lo que dice Fer de los católicos, o sea, son activistas y no son activistas conectados con el quiliarcado, obviamente. Creo que antes es como una reafirmación del quiliarcado, si se quiere. O sea, como definiéndolo en líneas generales para poder entender que, que hay un subgrupo de activistas en los que caben, pues que puedan hacer tantas combinaciones entre pues, los privilegiados, los aliados, los grupos residuales, ¿cierto? Pero digamos que en líneas generales un activismo puede nacer desde el privilegio, no necesariamente desde la opresión. Sí. O sea, de hecho, por ejemplo, en este momento está boom fuerte del activismo pro vida. Exacto. Como llamamos antiderechos. Ya te entiendo. No, listo. Entonces, Movimientos reaccionarios. Listo, listo. Y son activistas, o sea, salen en redes sociales, sacan sus pañoletas, van a marchas, son activistas. ¿Cuál es tu definición de activismo? Para mí, activismo, pues para mí, ¿cierto? Sin teorizarlo, porque la verdad es que yo no he cogido como el concepto de activismo, pero para mí activismo es sacar una bandera de algo o un propósito de algo y compartirlo. Algunos lo llaman militarizar, ¿cómo es? Militar, otros le llaman movilizar. Te entiendo. Es un activismo No, para claro, mí. y como todo concepto, que todo concepto es estirable, Sí, total. Sí. todo, digamos, depende de la acepción, de la definición. ¿Cuál es la definición? Y ahí vemos, ¿sí o qué? Entonces, ahí coincido, claro, hay activismo católico, claro, hay activismo nazi. Pues, básicamente, ha sido la mejor campaña activista de la historia, desde esa definición. Y los skinheads y no sé qué, y eso se riega por todo el mundo. Ahora bien, yo haciendo justicia en término de activismo,
como una agencia, un poder de conciencia en contra de todo un sistema sometido a recibir un montón de resistencias del sistema. Haría justicia al concepto de activismo diciendo que eso, el activismo nazi no es activismo, eso es opresión. Y eso es un tipo de opresión específica. En este caso, una opresión con un enfoque de opresión religiosa y un tipo de opresión Reaccionario yo no lo llamaría activismo. a los derechos. Ahora bien, lo que hace Elizabeth Schustler al crear este concepto, al hacer un estudio feminista de la Biblia, de qué es mierda y qué es rescatable, y va con el movimiento de mujeres. Elizabeth, ¿qué cosa? Elizabeth con Z, TH al final, y se escribe SCH, U con diéresis, SLER. Pues, o si no, está muy cercano y el algoritmo de Google te lo corrige. Ya tiene con qué. Elizabeth Choli. Elizabeth Choli. Es. Es posible que no sea del todo así, pero con esto lo encuentras. Y Elizabeth con Z. O sea, lo pueden encontrar desde Wikipedia y en específico busquen en el 92 el texto de ella. No recuerdo cómo se llama el libro, es muy bueno y es donde ella acuña el concepto de killer cow. Esperen que. Mateo. Me dieron una empanada, no es para pedirlo, no. Bueno, sigamos. Vuelvo a un tema. Y es, ¿cuál es la consistencia del killer cow? ¿Qué es? Porque una cosa, a ver, yo como analista de política pública, ¿cierto? Yo, digamos que mi carrera profesional la empecé como un analista de política pública, ahora he hecho una transición a científico-social, ¿cierto? A preocuparme más como, no, entender con toda la información cuál es la causa, no a crear información práctica para tomar decisiones públicas que implica disminuir la rigurosidad científica, ¿cierto? Y digamos, ahí preguntándome, pues, ¿tú por qué yo cambié del escenario político? Es realmente por una pasión a comprender cómo funciona la realidad, y eso implica no estar tan inmerso en transformarla desde lo político, ¿cierto? O más bien desde el partidismo, ¿cierto? Y digamos que, pues, yo siento que mi aporte a la sociedad es la información, comprender, y a eso me voy a dedicar hasta que me muera, ¿cierto? Entonces, sí, no recuerdo por qué estaba diciendo eso, pero volviendo, la ontología, sí, porque como analista de política pública, igual, sigo siéndolo, ¿cierto? Pero también como científico social hay una pregunta muy importante por hoy. ¿Qué es el killer cow? ¿Qué lo produce? ¿Y qué produce el killer cow? ¿Cierto? Hacer esa diferenciación. Entonces, el killer cow en sí son ideas que se materializan en prejuicios, entendiendo por prejuicios unos sesgos interpretativos, cognitivos y emocionales de 13 grupos de la población, que ya aquí nos hemos visto, ¿sí o no? 13. ¿Cuáles son los 13? Es que. Sí. Sí. Entonces, por cada sistema de opresión tenemos un grupo de privilegio, un grupo minorizado, y digo minorizado porque al menos estos tres primeros grupos son la mayoría, son más del 50% en la mayoría de países y en los 8 billones que casi somos en el mundo, pero son minorizados en las esferas del poder. Ajá. Entonces, no importa que sean la mayoría, igual no tienen el poder, ¿cierto? Digamos que el criterio cuantitativo no es un criterio de poder y de dominación. El caso de las mujeres
el caso de adultos mayores, niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y sobre todo el caso de la clase trabajadora y empobrecida, pues estamos hablando ya de casi el 80% de la población mundial. Tenemos, sí, no, pues que ustedes los conocen: racismo, opresión religiosa, heterosexismo, occidentalismo, indígenas de indígenas, pues cada uno tiene su grupo de activistas, ¿cierto? El lingüicismo del cual no se habla mucho, ¿cierto? Pues como que si uno no habla bien inglés, entonces, qué risa como pronuncia, ¿cierto? Y si uno tiene yo soy de una comunidad indígena y tengo una lengua indígena, yo no puedo certificar esa lengua como segundo idioma en la universidad. O sea, eso es una opresión tan importante. Eso es opresión. De hecho, muchas opresiones no han sido nombradas. El lingüicismo no ha sido nombrado. Claro, estas opresiones interactúan para crear opresiones especiales. Eso es a lo que quiere decir el concepto de interseccionalidad. El colonialismo y el nacionalismo, ¿cierto? Que digamos son distintos, ahí los junté, pero empezando a nombrar, ¿cierto? Antes no teníamos ni idea de cómo nombrarlo, lo nombramos como transfobia, pero es que no es solo una fobia, no es solo un miedo, es un sistema estructural donde sistemáticamente no ser cisgénero es sistemáticamente perseguido, discriminado y violentado. Entonces, ese es el problema en sí. Estos son los efectos que genera cada uno de esos sistemas de presión. Y esto es como un iceberg, ¿cierto? O sea, los prejuicios es una cantidad, todos los tenemos, y la verdad, llegar a aceptar eso es sabiduría pura. Porque así yo no estoy criticando no es que ustedes, sino que allí yo, Pablo Oasis, me encargo de lo que a mí me corresponde, ¿cierto? Incluso yo tengo un diario que se llama Me Pillé. Entonces, pues yo no quiero estudiar la vida de la gente, o sea, yo sí, pues, nosotros como activistas, sí es muy bueno, sí es muy importante que denunciemos, pero nosotros no podemos dejar de hacer lo que nos corresponde. O sea, hay prejuicios que están dentro de nosotros. Yo, en esta semana, por ejemplo, volví a encontrar un prejuicio racista, por ejemplo, que yo tengo. Y a lo mejor ustedes digan como, en serio. Yo les diría, en serio. Están todos, ¿cierto? Entonces, así, es una buena noticia que yo estoy diciendo que encontré algo. Porque estoy haciendo el trabajo que nadie va a hacer por mí. Entonces, así de profundo es este iceberg, ¿cierto? E incluso así, la lucha activista y los activismos se vuelve auténtica, porque entonces yo reconozco que en cada persona hay un monstruo que se llama prejuicios, pero yo, digamos que soy compasivo con el proceso de transformación de la otra persona, en cuanto que yo sé que de esa bacteria, ese virus llamado patriarcado, hay algo en mí, ¿cierto? Entonces, realmente no te juzgo porque estamos en las mismas. Ahora bien, no, a veces sí hay que señalar. Digamos que hay tres tipos de activismo. Activismo de empoderamiento es el primer tipo de activismo. Es la conciencia de que existe el patriarcado y que yo tengo que hacer algo, que yo tengo que aceptarme, ¿cierto? Es aceptar que estoy interpretado en una categoría social que tiene lastimosamente una desventaja social por las interpretaciones de un sistema ideológico que está en estos prejuicios. Por eso estos prejuicios son normas, ¿cierto? Desde la psicología social se nombran como prejuicios, desde la sociología se llaman como normas explícitas y como leyes y sobre todo implícitas, ¿cierto? Si usted se mueve la mano con otro man, le van a mirar feo. Esa es la sanción social, ¿sí o qué? Una norma tiene sanciones. Entonces, hay tres tipos de activismos. Este es el primero, pero hay otros dos. Por lo que Diversa, por ejemplo, es experta en eso. Vamos a ponerle límites a las leyes.
esto no está bien, esto hay que denunciarlo. ¡Puf! Acción de tutela. ¡Puf! Litigio estratégico. ¡Puf! Relacionamiento con el Congreso. Eso es poner límites. La gente, por ejemplo, usualmente tiene una imagen del activismo que solo se queda aquí, ¿cierto? Una forma, ¿por qué lo digo? Las marchas, las manifestaciones públicas, los performances, tienen un objetivo muy específico, y es que una vez existe la violencia, la discriminación, incluso las microagresiones, no hay nada más que hacer que poner límites. Y cuando digo límites es gritar. Gritar. Es que es gritar, es que es ir a expresarse, a decir, esto no puede pasar, con un cartel, con el mismo cuerpo, marica, haciendo lo que haya que hacer, toca desnudarse, toca hacer una coreografía, ¿cierto? Como los policías con estas trenzas súper tesas, ¿cierto? O sea, lo que haya que hacer, hay que poner límites, ¿cierto? Y ese límite no es, mira, tú estás en tu proceso y yo el mío, ni mierda, ¿cierto? Ahora bien, hay otro tipo de activismo ontológicamente distinto, que tiene un objetivo muy distinto. Necesitamos los dos en la sociedad, pero son distintos. Este lo que hace es ir a la raíz. En clave de política pública va a transformar el problema de raíz, ¿cierto? Incluso el problema de raíz está por aquí, en valores evolutivos, ¿cierto? O sea, porque los prejuicios no son la causa, los prejuicios son el patriarcado en sí. Eso tiene una causa, y son sesgos interpretativos de 4 grupos de la población. Y voy a decir esto rápido, yo sé que pueden que queden muchas preguntas si quieren profundizar. En lo que yo he estudiado, sobre todo en la teoría integral de Kevin Wilber y dinámicas de la espiral de Cowan y otro man, hay básicamente cuatro grupos de la población. Uno que es un grupo Atarbán, que es el que, mejor dicho, comete violaciones, no le importa, que viene desde los romanos. Gente que no le importa hacer prejuiciosa explícita. Hay otro grupo que ya es conservador, que tiene una moral que se restringe, que a veces sí va a proteger la moral y hace una marcha y hace activismo, ¿cierto? Y que cada uno de estos grupos tiene unos vicios interpretativos, un enfoque de prejuicios. Este, por ejemplo, claro, es muy fundamentalista, o por naturaleza es fundamentalista. No siempre, puede no llegar a tenerlo, pero los casos más graves de este grupo de la población son los que salen a marchar en contra del aborto, en contra de derechos LGBT, en contra de que las personas trans existan, ¿cierto? En fin. Hay un tercer grupo, que es un grupo más capitalista, que cree que la diversidad es chévere, que genera productividad, que es muy bueno tener empresas diversas, ¿cierto? Y digamos que eso está bien. Cada uno de estos grupos tiene sesgos que son buenos. Hay otros sesgos que no sirven y que es lo que nos tienen jodidos y que es lo que soportan el mercado. Cada uno de estos grupos tiene sus desafíos. El último grupo es el grupo posmoderno, del cual pertenecemos por el solo hecho de estar en esta charla. Ese grupo, en nuestro grupo, también hay sesgos. También. O más bien, voy a quitar el también. Hay sesgos. Hay cosas que habitan nuestros círculos sociales, activistas, UDA, UNAULA, pensamiento latinoamericano, que generan opresión y soporte en el patriarcado. Que digamos no quisiera ir a nombrar cosas específicas, ¿cierto? O bueno, no, si los puedo nombrar. ¿Usted no es vegetariano? ¿Usted come animales? No, yo soy feminista radical. Las mujeres trans
pues es que ni siquiera son mujeres trans, son hombres, están vestidos. Yo no soy racista. Pero, el famoso pero, ¿sí o qué? En el grupo moderno también hay servicios que nos habitan y son los más difíciles, porque es el grupo que está más avanzado en la sociedad evolutivamente. Entonces, creemos que pues, por nosotros es que esto se sostiene. Y hasta aquí les cuento como de cómo yo interpreto, ¿cierto? Como desde dónde me paro para yo hacer activismo epicéntrico, ¿cierto? Yo siempre estoy pensando en estas categorías, como, esto es un prejuicio, esto generó esta microagresión, esta persona de pronto aquí no está generando una microagresión, pero espera. Ahora, voy a pasar, bueno, todos estos activismos son activismos de la especie humana, pero hay un activismo de la especie no humana por la especie humana, que somos, que es el activismo pues, vegano, ecologista, ambientalista, que pues sí, o sea, la historia cambia, la historia tiene muchos rumbos y yo creo que la ciencia ficción nos sirve mucho para vislumbrar qué es lo que sigue. Vamos a tener un momento en el que vamos a tener humanos y personas no humanas haciendo activismo ecologista ambiental, ¿cierto? Por la vida, básicamente. Es un activismo por la vida. Y entre los activismos por la vida, hay dos tipos de activismo por la vida, si queremos categorizarlo de una forma medio antropocéntrica. Activismos humanos y no humanos. Dentro de los humanos están todos estos activismos de estos sistemas de presión. Y entre los no humanos, pues tenemos los ambientalistas, ecologistas, ¿cierto? Que propenden por otras especies, ¿cierto? Allá vamos, ¿cierto? Y por otras especies de animales terrícolas y no terrícolas. Pero bueno, por ahora creo que nos podemos preocupar por nuestra especie y por otras vías humanas. Miren que a veces me sale un sesgo, ¿vieron? Entonces, eso lo va a matar en el billete. Interesante, en el especismo hay un movimiento fuerte antiespecista, se llama, el antiespecismo. De hecho, acá en Medellín hay como 3 referentes chéveres que he conocido. Pues yo no soy antiespecista, yo ahí soy un asco de persona. Pero el transfeminismo antiespecista, a ver si lo querés de pronto rastrear. Ana Lula Feral, Valdurillo, Simón Garlic. Si te interesa, pues hay como andar en ese sí, no, o sea, créeme que lo va a tener presente. Yo soy seguidor de Ana Lula, la verdad. Pues me parece una persona no maravillosa. Pablo, qué pena. Pues son las 10:40. No sé si quieren que hagamos una pausa y seguimos. Porque es que. Sí, pero pues igual pueden seguir ustedes. O sea, yo debo ir a otra sala, a otro aquelarre. Y 10 minutitos, ¿no? ¿10 minutos? Sí. Listo, 10 minutos. De una. No, pues se nos va a usted, se va el 25%. Entonces digamos que esta es la parte como más filosófica, como de mi quehacer. Ahora vamos a pasar como a la parte más científica, o como les decía, más del modelo hipotético deductivo. Hipotético deductivo porque uno tiene una hipótesis y uno va a testearla, ¿cierto? Entonces deductivo porque uno parte de qué teoría hay y luego uno va a hacer una inducción, que es recolectar datos sistemáticamente para probar, rechazar o casi siempre adaptar parcialmente la hipótesis que uno tiene. Entonces, claro, para mí es súper importante transformar los prejuicios porque es el quiliarcado en sí. La teoría que quiero demostrar a largo plazo es cómo a estos 4 grupos que les hablé, ¿cierto? Estos grupos brutales, conservadores, capitalistas, postmodernos,
cómo se pueden generar sensibilizaciones específicas en estos 13 sistemas de opresión para cada uno de estos grupos. Y esto lo estoy empezando a hacer, es un proceso muy largo, a través de experimentos sociales. O sea, eso suena como experimentos, ¿qué estás haciendo? Pues no, experimentos donde a un grupo, por ejemplo, postmoderno, le doy una pedagogía postmoderna, y a un grupo conservador le doy una pedagogía postmoderna también, y la hipótesis deductiva es que en el grupo conservador se van a aumentar los prejuicios porque no es la pedagogía adecuada, y en el grupo postmoderno, en efecto, se van a reducir los prejuicios porque es la pedagogía adecuada. Y así con 10.000 combinaciones. De hecho, por eso creé un centro de pensamiento, porque necesito hacer muchos experimentos al año. Espero hacer 100 antes de 10 años. Y es o haces Llevo fit. 5. Sí, Es o haces fit. sí, para seguir el proyecto. Entonces, la primera pregunta para crear esta teoría es, ok, ¿cómo se pueden medir los prejuicios? Hay 3 formas. La más fácil, la más económica que la vamos a ver es con cuestionarios, con frases que nos ayudan a detectar si una persona, al decirse a favor o en contra, podemos, a partir de su respuesta, saber qué tan prejuicioso es. Y esa es la forma que hoy les voy a mostrar de cómo yo lo he hecho y cómo yo lo comparo con otros estudios. Pero hay otras formas más avanzadas que incluso ayudan a detectar la corrección política, ¿cierto? Muchas veces uno lee estas frases que son para mí de sexismo benevolente y pues uno no quiere quedar como el prejuicioso, ¿cierto? Y eso pues que hay, digamos, truquitos con evidencia empírica. Si uno, por ejemplo, a las personas les dice en el cuestionario, bueno, primero que si las ponen en una condición bajo presión, son más sinceras. Y hay evidencia de eso. Segundo, si uno pone la siguiente frase, no hay respuestas correctas ni incorrectas, solamente deseamos saber cuál es su opinión, eso también hace que las personas se relajen y que pues sean sinceras con sus respuestas. Si no condicionarlas, puede entrar. Sí, esas. Queremos saber qué tan prejuicioso eres, ¿no? Esto, ay, marica, ¿qué respondo? Y obviamente no se llama así el cuestionario. Si se llama No, al final, y digamos, Sí. igual a las personas se les debe decir que se está Perdón, vuelve viendo. a poner por fin. Sí. ¿Cómo es que es sexismo benevolente? Sí, esas. A ver, esta es una teorización de Glisk y Fisk, es del 96, y ellas, digamos que parten de Foucault, pero conceptualizándola así de forma muy concreta, y es que la presión se puede esconder. A ver, un sexista tradicional es una persona que no le daría pena a una frase como la siguiente decir que está de acuerdo. Las mujeres, de vez en cuando, es importante golpearlas, así sea levemente, para que se comporten. Hay personas que ponen de acuerdo. Sí, los conozco. He trabajado con ellos. Mucho. Ahora bien, en círculos más capitalistas, un poquito conservadores y sobre todo postmodernos, todo el mundo va a estar muy en desacuerdo con esa frase. Entonces, ¿cómo medimos los prejuicios? 1 y 2. Entonces no hay sexismo en esos grupos. Sí, hay sexismo, pero es un tipo de sexismo en clave Foucaultiana que administra el poder de forma que haya menos resistencia. Entonces, esa es la idea del sexismo benevolente, que yo no soy sexista, pero pues eso, yo porque no puedo ser un hombre romántico. Las mujeres son lo más lindo que hay en la vida. Y, cierto, ahí hay un discurso que se esconde, que busca mantener la dependencia de las mujeres en las relaciones de pareja con los hombres
para que los hombres mantengan ciertos privilegios. Y eso es lo que conceptualiza y busca medir el sexismo benevolente con estas frases. ¿Cómo lo hago y cómo lo hacemos las personas que nos gusta hacer, pues como lo cuanti y lo social? Básicamente, las famosas escalas Likert, ¿cierto? Hay una escala de muy de acuerdo, muy en desacuerdo. Si dices que estás muy de acuerdo en cada una de estas frases, tienes un valor de 4. Entonces, si dices que estás muy de acuerdo con todas estas frases, tu indicador es de 4. Si dices que estás muy en desacuerdo con cada una de estas frases, tu valor es de 0. El mínimo valor. Y ahí hay una oración, ¿cierto? Esta es la última encuesta que yo hice en el marco del Festival de Artes Eróticas AEPERES. Es una muestra muy grande. Estos estudios a veces no sobrepasan las 200 personas. Esta fue en 975. Fue más, pero no todo el mundo pone que sí en la vida data, lastimosamente. Y miren que sí, en efecto hay gente que mucha gente está en desacuerdo, pero hay un porcentaje de los que hay que tener cuidado. Y también hay una gente ambigua que no es ambigua, está tomando una posición. Estos son más personas capitalistas, estas son personas más brutales, pues de poder, que no son personas malas ni buenas, pero que en ciertos contextos pueden generar mucho daño. Prefiero verlo así. Y estas son personas más posmodernas, de las cuales, la verdad, este tipo de sensibilizaciones no sé qué tan efectivas sean. Y lo digo por lo siguiente. Miren, por ejemplo, entonces, ¿para qué medir? Medir nos sirve para muchas cosas, no solamente para saber cómo está una población, en este caso una población muy posmoderna que baja de peso, posmoderna pero también capitalista, la verdad. No solo nos sirve para saber cómo está esa población, sino para también comparar los grupos que están en esa población. Entonces, en promedio, antes de que la gente vaya al festival, vemos que el indicador promedio entre estas personas está en 1.11, un número además hermoso, las sincronías de la vida. Además que cuando uno se vuelve así hippie, pues numerología y cuantía, María, uno pasa feliz en un Excel. Miren, por ejemplo, que el prejuicio de los hombres es más alto que las mujeres, el sexismo benevolente. Pero miren además que el de las mujeres, que en general es más bajo cuando son mujeres feministas. En la encuesta había 16 categorías de activismo, más de las que aquí vimos. La gente podía marcar más de una. Había gente, por ejemplo, que no se identificaba con ningún activismo. Miren que el prejuicio es más alto, el sexismo benevolente es más alto cuando no se identifican con ningún activismo. Y miren que cuando se identifican con algún activismo, entre ellos el feminismo, y aquí ya estamos hablando de hombres y mujeres, personas trans y no binarias, aún así el prejuicio es más bajo, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, aquí las personas curiosas es una forma pues como de categorizar algo que es más largo, y es que no solamente había categorías de activismo, sino que también había categorías de identidades sexuales. Las personas podían decir si se identificaban como BDSMeras, kinkies, dominantes, pasivas, sadomasoquistas, un montón de categorías. También, cisas. También había gente que no ponía ninguna de estas categorías, como el 30% no ponía ninguna de estas categorías. La gente que no ponía ninguna identidad sexual, ningún activismo, las llamamos curiosas. Pues porque uno dice, ¿usted qué hace aquí en este festival? Exacto. Y miren que de todos estos valores de prejuicio, el más alto es el de los curiosos. Ahora miren, o sea, entonces, esos son 975 personas. Los que hacían el post-test, o sea, que luego les enviamos a todos el mismo cuestionario para que se ganaran la rifa, pues que podían ganar un vibrador o varias cosas. Es una forma inteligente, pues puede estimular la respuesta y sobre todo, pues porque otra vez el mismo cuestionario, si mi amor, pues puedes ganar el vibrador o algo, ¿cierto? Y de ahí nos respondieron 140 personas, de las cuales podemos hacer el pretest y el post-test. Y por tanto saber la diferencia entre el pretest y el post-test, ¿cierto? Como evaluar el impacto que tiene el festival.
Y miren que en las personas curiosas no hay mucho cambio. O sea, realmente donde hay cambios cuando es punto uno para arriba. Las personas que no se identifican con ningún activismo tampoco es efectiva. O sea, básicamente si uno no tiene interés en activismo, pues le va a leer que le hablen de temas de machismo y patriarcado. Pablo, perdón, me debo ir ya, ¿verdad? Sí, ya. Pues igual no quedan y pues cualquier cosa estamos hablando. No sé si ustedes vayan a ir ya o van a quedarse, van a estar en otros grupos o... Pues yo sé que voy ahorita, pues pero yo me imagino que conversamos, pero que hemos enlazado. Mira, este es mi contacto, ¿por qué no lo notas? De una. Le damos una foto. Hágame. Bueno, gracias. Ah, ok. Que estén bien. Ah, sí. ¿Para qué le rebas? Para el de archivos. Nice. Escríbame, Ah, Interesante. Simone va para eso. No, ya no hay, no viene nada. Interesante ese concepto de que acabo, lo voy a buscar a ver. Yeah. Interesante. Bueno, muchachos, entonces voy a tener para que Y este de Ah, bueno, entonces monoparticipación, no me salgo de la transmisión. como quieras, pues si quieres grabar hasta el final. Dime. Lo de monoparticipación. Sí, el festival tiene muchas actividades. Hay gente que va a una sola actividad. Esa gente es monoparticipativa. Pues no se me ocurre como un nombre más creativo. Pero, ¿cuál es la intencionalidad de categorizarlo? O sea, pues, ¿qué diferencia hay en que yo vaya al festival y consuma Sí, yo tenía, X o Y actividades o varias? sí, yo tenía la hipótesis y es que, o sea, a uno se va a cambiar la vida, pues, a media hora de una charla, pues. Pero si vas a 5 charlas y estás una semana conversando sobre el tema, ¿cierto? Como que yo decía, el tiempo de intervención y de sensibilización tiene que ser un factor en la reducción del prejuicio. Vamos a medirlo. Entonces, la gente que son activos, ¿cierto? Son personas que dan 2 o 3 veces, como más veces, pues, como actividades del festival. Realmente la mayoría, como un 70% van 2 veces. Hay un 30% pues, que si va 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, creo que hasta 14 veces es el número máximo. Pero eso ya es esos 5 personas, pues nada. Pero el festival, o sea, si uno no lo conoce, o sea, en el Festival de Artes Eróticas no solamente están las conferencias, hay exposiciones, pues digamos algo más, no tan académico, sino también como artístico. Sí, no, es que es más incluso artístico, total. O sea, digamos, conferencias así fuertes, la de Naomi Casquet, pues como que es una sexóloga, la Ira Pilgrim que hablaba sobre el machismo, pero está por ejemplo la Wagner, que es la segunda actividad con mayor visitantes del festival, y eso era un performance de unos artistas argentinos, pues, o sea, eso no era conferencia. Creo que después había pues como un foro, una conversa. Nat Hunter, por ejemplo, que fue hecho aquí, un performance también, era una cena con puros juguetes sexuales, con, digamos, proyecciones del porno que ella hace, y había como un cuartito oscuro lateral con otras proyecciones, que además, pues, como tenemos toda esta data, ¿cierto? Que a esto quiero llegar al final, como que a veces hablamos como que del gran hermano, pero nea, si usamos estos datos para empoderamiento, para saber, ok, cuánta población queer aquí va, cuánto está creciendo la población queer, cuánto es el tiempo de crecimiento de la población queer, qué más que tenemos que hacer para que la gente se queerice, para que la gente adopte una actitud feminista, una actitud dentro de los feminismos, ¿cierto? Pero bueno, ya ahorita llegó y recuerdas la conclusión, sí. No, dale. Entonces, no, en efecto, la gente que más va al festival, pues, este valor, mientras más alto sea,
Claro, porque es que, yo digo, si vamos a hablar de machismo, pues no van a disminuir mucho los prejuicios en mujeres que igual ya tienen prejuicios un poco más bajos. Esta intervención cambia a personas que son sobre todo sexistas. Yo digo que hay gente que va al festival, que digamos sean mujeres feministas, una persona con algún activismo, el efecto es más de danza, de empoderamiento, pero pues en mí no van a cambiar tanto prejuicios, que también creo que ese es otro análisis que haría. Claro, es que no estamos diseñando sensibilizaciones para disminuir prejuicios postmodernos, porque es que ni siquiera hablamos de eso, ni siquiera hablamos de que la gente que estamos en estos círculos tenemos cierto grupo específico de prejuicios, ¿cierto? Sí, nos juntamos es como hablar de los prejuicios que tiene la gente conservadora, a veces nos juntamos. Y en la gente más conservadora es en la que en efecto se reducen un poco más los prejuicios. Ahora bien, este es el estudio que yo hice, ¿cierto? Reducción del punto 11. Pero miren estos otros estudios. Miren, por ejemplo, claro, en un programa de 20 horas que se aplicó en El Salvador, España y Argentina, miren que la disminución es mayor, punto 14, punto 18. En Argentina, punto 54. En ciencia empírica es como una regla de pulgar, no es que sea una regla de oro, pero es una regla de un taller. De hecho, creo que esta puede ser la primera vez que se mide un festival. O sea, yo creo que esto lo va a publicar más de modo de hola TikTok, van a recordar todo el mundo. Pero creo que sí. Puede ser la primera vez que un festival hay una medición psicométrica de reducción de prejuicios, porque casi todos los estudios son hechos en Norteamérica, en Europa, con estudiantes universitarios, casi siempre de pregrado, en condiciones de laboratorio, en un salón para que les den créditos en la clase, ¿cierto? Como que no se sale de ahí, ¿cierto? Hay que, para poder hacer ciencia más rigurosa, necesitamos salir de las aulas norteamericanas y europeas, la verdad. La ciencia se crea con muchos grupos. Lo que se sostiene con un grupo no se sostiene necesariamente con otros. Pero bueno, cerrando aquí esta idea, digamos, uno no solamente puede hacer un análisis de si esa sensibilización en específico reduce prejuicios, sino quién específico de la sensibilización puede reducirlos. Entonces, a las personas les mostraron un texto en donde mostraban los efectos que tiene el sexismo y qué tan difundidos son esos efectos. Entonces, por ejemplo, en el texto decía, el sexismo está en el 80% de la población, por decirlo así. Pero a otro grupo le decía, no, el sexismo está en un 15% de la población. Y además, había un párrafo en el que decía, no, el sexismo es súper dañino. Y el otro decía, no, pues el sexismo la verdad no es tan dañino. Entonces, en el grupo en donde el texto decía, no, que era mucho daño, y eso es, mejor dicho, está en toda la población, la efectividad era de 0.84. En el grupo donde hay mucho daño, pero eso, pues, sí es muy dañino, pero eso es como el 15% de la población, casi nadie. Sí era efectiva igual, pero ya no tan alto. Cuando ya era poco daño, pero, y no solamente que eso no hace daño, sino que además tampoco pasa, los prejuicios se aumentaban. Y poco daño y poco esparcido se aumentaban más. Este era muy esparcido, perdón, me corrijo. Para cerrar. Teoría emancipadora. Yes. Y pues obviamente yo estoy aquí hablando del tipo de teoría que yo quiero crear. Creo que es el tipo, siento que es el tipo de teoría que necesitamos crear en esta sociedad, que cada vez más necesitamos integrar lo cuántico con lo cuántico. Necesitamos ver cómo están los prejuicios, cómo está el mercado, cómo está hoy, cómo está mañana, cómo está en un colegio, cómo está en una empresa, cuánto está disminuyendo,
medir la tasa. ¿Qué más tenemos que hacer para que esa tasa se acelere? O sea, tenemos muchos... A veces se habla de que la tecnología es Apple. Yo creo que la ciencia social está en pañales. La ciencia social es un tipo de tecnología. Y con la ciencia social podemos llegar a comprender muy bien el comportamiento humano para bien, no para manipular campañas políticas en Facebook. Podemos usarlo para acelerar el proceso de la conciencia humana y de un tipo de conciencia, y es la conciencia del quiriarcado, que es una dimensión de la conciencia. Si la conciencia es darse cuenta de que algo existe, esto pasa mucho en los círculos de espiritualidad. No hay conciencia de justicia social, es como la conciencia es meditar y sentir el cuerpo. Hay una dimensión de la conciencia y es de lo que está pasando en la sociedad. Eso empieza por el cuerpo. Yo soy de favorecer eso. Yo creo que si uno, un tipo de experimento que yo quiero hacer, por ejemplo, es si las personas que meditan, coger personas que, digamos, dos grupos, a uno le hacemos un proceso de formación para disminuir prejuicios y a otra, además de eso, le hacemos un proceso de meditación. Yo creo que así de pronto más fácil uno puede aceptar esas incomodidades de, sí, soy prejuicioso y hacer lo que me corresponde, ¿cierto? Sin tomárselo personal, ¿cierto? Sin tomárselo personal, como de, pues yo soy lo peor. No, eso es una bacteria que nos ha llegado por unos sesgos interpretativos evolutivos. Entonces, esa es como mi conclusión, mi norte, ¿cierto? Aquí pongo a Marx, ¿cierto? Y también pongo a Patricia de Bain, que nadie la conoce, pero en el mundo de la psicología social es muy conocida, es de las primeras psicólogas y científicas sociales que empieza a estudiar los prejuicios inconscientes, ¿cierto? Que, digamos, no se los hablé al principio, pero hay tres formas de medir los prejuicios. Esta es la más económica, pero hay otra que es a través de asociación de imágenes, en la que la corrección política se le escapa a uno muy fácil de las manos. Y hay una más inteligente aún, y es a través de escándalos cerebrales, en específico las resonancias magnéticas funcionales y los electroencefalogramas, que básicamente cuando uno es muy prejuicioso se activa esta área que es la amígdala, pero cuando uno es menos prejuicioso se activa más esto, y pues hay un montón de evidencia no sé, hay gente que le muestran, por ejemplo, hombres homosexuales besándose, claro, se activa y se puede ver en el escáner. Muy fuerte. Sí, y sí, lo que les decía de los ritmos, yo siento, o sea, miren que en una intervención, a veces de 1 hora, a veces de 20 horas, hay una reducción en promedio de 0.1 en los estudios que vimos. Yo aquí le pongo como un coeficiente de fricción, ¿cierto? Como de que si yo hago eso todos los años, no es que se acumule, va a haber una friccióncita, una resistencia. Aquí yo lo incluyo en 5 años, se disminuirían en 0.38, en 10 años en 0.75, en 30 años en 2.3. O sea, si repensáramos, por ejemplo, la formación en inclusión y equidad de una empresa donde hay gente que se vincula ya 30 años, o el solo colegio que uno pasa 10 años, o sea, ¿qué pasaría si nosotros regresáramos toda la tecnología? Y yo siento que lo estamos haciendo, y creo que estemos aquí, que yo esté hablando con esto y que todos mis seguidores de TikTok de Jorgito estén viendo esto, hace parte de un proceso de... Dicen que no se escucha bien. Sí. Julie. No, pues ya cuando se está acabando, lo sentimos mucho. Julie. Nea, no, ese es mi mensaje, ¿cierto? Hay una teoría que es la teoría del contacto. Entre 500 y 600 estudios demuestran que sí, una cosa que pareciera obvia, pero que tenemos la evidencia. En efecto, uno, interactuar con el exogrupo, o sea, si hay un grupo minorizado y privilegiado, mi exogrupo es el privilegiado, si yo soy del minorizado. Si yo interactúo con una persona del exogrupo, se disminuyen mis prejuicios. No lo digo yo, pero dicen de 500 a 600 estudios. ¿Qué pasaría si creáramos otros 500 o 600 estudios para acelerar este proceso de reducción de prejuicios en estos 13 sistemas de operación? Bueno, felicitaciones.
Muchas gracias. Un gusto. Gracias, Juliet. ¿Qué pregunta tiene, Juliet? Vea, wow. Vea, Juliet está diciendo que le gustaría estar acá. Bueno, Bueno, Juliet, ahí quedamos enlazados. Gracias, Jorgito, también por abrir ese espacio cuántico. ahí se para que conectó Juliet otra persona, Delia Bonilla. vea. Bueno, ya cierro la transmisión. Sí, gracias por estar ahí. Muchas gracias. Estamos aquí en el quinto encuentro de pensamiento latinoamericano. Gracias a Jorgito por la transmisión. Y si les interesan estos temas, si les interesa investigarlos, hacer juntas epistémica que es tan importante, bueno, ahí queda mi contacto y si algo también les escriben a Jorgito.